tres ángeles. Y podemos resumir lo que dijimos de la siguiente manera: la venida de Jesús está sujeta a un cumplimiento profético. ¿Qué significa esto? Hay eventos que Dios ha dado en el libro de Apocalipsis que entendemos que deben de cumplirse para que el Señor pueda venir a este mundo. Y entendemos que esto es parte del mensaje de los tres ángeles. Los tres ángeles, de acuerdo a lo que estudiamos anoche, dan precisamente los eventos que van a determinar que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. Y cuando el Evangelio se predica a todo el mundo, de acuerdo a lo que Jesús ha dicho, entonces vendrá el fin. Hoy vamos a hablar acerca de otro tema, que es el remanente de la mujer en Apocalipsis capítulo 12. Cuando vamos al capítulo 12 de Apocalipsis, y voy a invitarlos para que busquemos en la Escritura, Apocalipsis capítulo 12. Nosotros encontramos que este capítulo, Apocalipsis capítulo 12, es precisamente la historia del gran conflicto. ¿Dónde comenzó el gran conflicto? En el cielo. ¿Y dónde va a terminar el gran conflicto? Aquí en la tierra. Ahora, Apocalipsis 12 nos presenta el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, y lo presenta a través de símbolos, a través de figuras, en cuatro grandes escenas. Hay cuatro grandes escenarios que se presentan en el libro de Apocalipsis capítulo 12, y vamos a verlos de la siguiente manera. En primer lugar, Apocalipsis 12:1 nos dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí tenemos el primer escenario. Y en este escenario aparecen, ¿verdad?, dos figuras. Una es la mujer. Y la segunda figura, ¿quién es? El dragón. ¿Quién es la mujer? ¿Y quién es el dragón? Saben que tanto la mujer como el dragón tienen diferentes momentos en Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a ver cuáles son los momentos del dragón. El dragón aparece, ¿verdad?, cronológicamente o históricamente en Apocalipsis capítulo 12, ahí mismo el versículo 7, donde se nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Entendemos de qué momento se está hablando aquí? ¿Cuándo ocurrió esta batalla? ¿Antes de que el mundo fuese creado o después de que el mundo fue creado? ¿Saben que hay personas que dicen que es después, porque dice: y después hubo una gran batalla en el cielo? Bueno, quiero decirles que en el griego, donde encontramos nosotros, ¿verdad?, los escritos del Nuevo Testamento, de donde se hizo la traducción al español y a otros idiomas, en el griego no aparece la palabra después. Así que no es que ocurrió después de lo de la mujer. En el griego simplemente dice: y hubo una ¿qué?
y hubo una gran batalla en el cielo. Así que no está el después, porque algunos pensarían que ese después es después de lo de la mujer. Pero aquí se está hablando, ¿verdad? ¿Acerca de qué? Del dragón. Y hubo una gran batalla en el cielo. Ahora, ¿por qué se presenta esa batalla después de que se presenta a la mujer que está a punto de dar a luz? Muy bien, porque el énfasis de este capítulo no es exactamente, ¿verdad?, el énfasis en el origen del dragón, sino es el énfasis en el pueblo de Dios y lo que el pueblo de Dios tiene que pasar a través del gran conflicto. Y vamos a comenzar con el versículo 1, donde dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es esta mujer? Algunos dicen que es la Virgen María. ¿Quién es esta mujer? Vamos a ver los símbolos. ¿Cuáles son los símbolos que tiene esta mujer? El sol, la luna y las estrellas. ¿De dónde fueron tomados estos símbolos del sol, la luna y las estrellas para ponérselos a esta mujer? Bien, vamos al Antiguo Testamento y vamos al libro de Génesis, capítulo 37, versículos 9 y 10. Génesis capítulo 37, versículos 9 y 10. Y aquí encontramos a José. Y dice la palabra de Dios: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna, ¿y qué? Y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿A quién estaban representando ahí el sol, la luna y las 2 estrellas? Dice allí, ¿verdad? ¿Acaso vendremos quién? ¿Acaso vendremos yo? ¿Quién se entiende que es yo? Jacob. ¿Y está representado por quién? Por el sol. Tu madre, ¿verdad? Que estaría representada por quién? Por la luna. Y tus hermanos, ahí dice que son 11, entonces la estrella 12, ¿quién sería? Sería José. Así que si nosotros vemos este símbolo del sol, la luna y las 2 estrellas, está tomado precisamente de esta parte del Antiguo Testamento, donde el sol representa ¿a quién? A Jacob, la luna representa a su esposa y las 2 estrellas representan a sus 12 hijos. Ahora, ¿por qué ellos son representados de esta manera? Porque fue de esta familia de Jacob de donde tuvo origen el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. De ahí salieron las 12 tribus de Israel, ¿sí o no? De esa familia, ¿verdad? Y esas 12 tribus de Israel, que fueron formadas de los 12 patriarcas, fueron quienes constituyeron el pueblo de Dios. ¿De dónde? Del Antiguo Testamento. Así que podemos ver, ¿verdad?, que lo que Apocalipsis 12 está enfatizando es que esa mujer que está vestida de sol, que tiene la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas, está representando ¿qué? Al pueblo de Dios. Ahora, no solamente representa al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, sino que está representando al pueblo de Dios también ¿de dónde? Del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el número 12 es un número que en la Biblia representa al pueblo de Dios.
Por eso cuando Jesús estableció su iglesia, cuando Jesús establece su iglesia, ¿a cuántos apóstoles Él escogió? ¿Por qué no escogió 15? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 10? Porque 12 es un número que en el contexto bíblico se refiere ¿a qué? Al pueblo de Dios. Ahora, aquí encontramos en Apocalipsis 12 entonces que esta mujer es un símbolo ¿de quién? Del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, esta mujer está a punto de dar a luz. Vamos a regresar otra vez a Apocalipsis, capítulo 12. Dice el versículo 2, estaba encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Qué significa que está a punto de dar a luz? Que va a nacer un hijo, ¿no es cierto? ¿Quién es ese hijo que nace? Vamos a ver aquí, seguimos leyendo, ¿verdad? Dice el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es este hijo? Este hijo es ¿quién? Es Jesús. O sea, Jesús nace entre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Sí, porque Jesús era un judío, ¿verdad? Y Jesús nace del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, pero nace para dar origen ¿a qué? Jesús nace para dar origen ¿a qué? A la iglesia cristiana, a la cual a nosotros ahora pertenecemos. Ahora, ¿es la iglesia cristiana también parte del pueblo de Dios, del Israel de Dios? ¿O no es la iglesia cristiana parte del Israel de Dios? Bien, vamos a ir al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, y vamos a buscar en el capítulo 19, Mateo 19, versículo 27. Aquí encontramos nosotros una pregunta que se le hace a Jesús. Mateo 19, 27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre ¿qué? Sobre 12 tronos. ¿A quién le está hablando Jesús allí? A los 12 apóstoles. ¿Para juzgar a quién? A las 12 tribus de Israel. ¿A cuál Israel? ¿Al Israel del Antiguo Testamento o al Israel espiritual? Al Israel espiritual. Jesús se está refiriendo aquí al pueblo de Israel espiritual, que está constituido ¿por quién? Por la iglesia de Cristo. ¿Somos nosotros Israel o no somos Israel? Claro que somos Israel, pero no somos el Israel literal. No somos el Israel de carne y sangre, ¿verdad? De Jacob. Somos el Israel espiritual porque somos también hijos de la promesa, hijos de la simiente. ¿Y la simiente quién es? Es Cristo Jesús. ¿Saben que cuando nosotros estudiamos acerca de este Israel y vamos al libro de Romanos, capítulo 9, ¿quiénes son los verdaderos israelitas? Romanos capítulo 9, versículo 6 al versículo 8. Pablo dice en este pasaje, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac
te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según ¿qué? La promesa, son contados como descendientes. ¿Quién es el verdadero israelita? ¿El que es de la carne, de la sangre, o el que es de la promesa? La promesa. Por eso nosotros, fíjense, nosotros pertenecemos al Israel de Dios, ¿no es así? Somos israelitas, pero somos israelitas en el sentido espiritual, ¿sí? Por eso cuando algunas personas, por ejemplo, van a Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis 14, especialmente el 7, versículo 4 al versículo 8, cuando se habla acerca de los 144,000, ¿sí? Y dice ahí que son de las 12 tribus de Israel. Muchos piensan todavía que están hablando de qué Israel, de Israel del Antiguo Testamento, cuando en Apocalipsis se está hablando de cuál Israel, del Israel espiritual, el pueblo de Dios que está representado también por esta mujer de Apocalipsis capítulo 12, que está vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, esta mujer, vamos otra vez a Apocalipsis 12, después de que da a luz al hijo, ¿qué ocurre? Apocalipsis capítulo 12, y vamos a buscar ahora el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten. ¿Por cuánto tiempo? Por 1260 días. ¿Qué ocurre durante este periodo de los 1260 días? Ahora, estamos viendo aquí varios escenarios que después vamos a explicar así paso por paso. Estamos viendo un escenario en el cielo, ¿sí? ¿El origen del dragón dónde está? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Juan está explicando que ese dragón que trata de destruir a Jesús aquí en la tierra, cuando nace, ese dragón tuvo su origen ¿dónde? En el cielo. No tiene un origen en la tierra. Ahora, en el cielo, ¿a quién representa ese dragón? Vamos a ver allí, ¿verdad? El versículo 9, Apocalipsis 12, 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es el dragón en el cielo? Es Satanás, ¿verdad? Ahí dice que se llama Diablo y se llama Satanás. Recuerden que estas dos palabras significan lo mismo. La palabra diablo es una palabra griega que viene de diabolos, y esa misma palabra, ¿verdad?, en hebreo es Satán, ¿sí?, que significa Satanás. Ahora, las dos palabras significan lo mismo, significan adversario o enemigo, ¿verdad? Por eso es que recuerden que Satanás no se llamaba Satanás ni diablo. Antes, ¿cómo se llamaba? Lucifer. Pero cuando él se convierte en el enemigo de Dios, en el adversario, es cuando adquiere estos nombres, ¿verdad? Tanto en hebreo como en griego, que significan exactamente lo mismo. Así que tenemos aquí entonces este escenario, ¿verdad?, donde el dragón comienza la guerra, ¿dónde? En el cielo. Por eso decimos que este capítulo habla de todo el gran conflicto entre el bien y el mal. En el cielo comienza la guerra ¿contra quién? Contra Miguel. ¿Quién es Miguel? ¿Saben que la palabra Miguel en hebreo es una pregunta? ¿Sí? Es una pregunta. ¿Qué significa la palabra Miguel? Es una pregunta que tiene tres partes, ¿verdad? Micael, ¿qué significa? ¿Quién es como Dios? Miguel es una pregunta en hebreo. ¿Quién es como Dios?
Ahora, este nombre lo adquiere Cristo también, ¿dónde? Allí, en el gran conflicto. ¿Por qué? Porque el gran conflicto precisamente consistió en eso, en el cielo, demostrar quién era igual a Dios. ¿Quién quería ser igual a Dios? Lucifer quería ser igual a Dios, ¿no es cierto? Isaías 14 nos dice, voy a poner, ¿qué? Mi trono también allí junto a las estrellas de Dios y me voy a sentar a los lados del norte, ¿verdad? Y voy a ser semejante ¿a quién? Semejante al Altísimo. Entonces por eso se desata la gran batalla y ahí adquiere tanto el nombre Miguel, que es Cristo. Bueno, Cristo va a responder la pregunta. Su nombre responde a la pregunta, ¿quién es igual a Dios? ¿Y quién es igual a Dios? Es Cristo Jesús. Por eso el texto nos dice, ¿verdad? Que Satanás fue ¿qué? Echado fuera, fue arrojado del cielo, tanto él como sus ángeles. Así que el primer escenario del gran conflicto está en el cielo. Ahora, el segundo escenario del gran conflicto se ve en la tierra, y es lo que acabamos de leer en Apocalipsis 12, de 1 al 4. Aquí aparece el dragón, pero el dragón aparece aquí, según el versículo 3, con características distintas. ¿Cuáles son las características que tiene aquí? Aquí aparece ya con 7 cabezas, con 10 cuernos y con las diademas, ¿dónde? Sobre sus 7 cabezas. ¿Por qué aparece de una manera distinta? Porque aquí el dragón representa una institución distinta, ¿sí? En el versículo 7 al 9, el dragón, ¿a quién está representando? A Satanás. Pero aquí representa a una institución distinta, que también trata de destruir al pueblo de Dios. Y detrás de esta institución, ¿quién está? Está el diablo, está Satanás, que es el enemigo de Dios, que ahora va a utilizar, ¿verdad?, a las instituciones terrenales para tratar de destruir al pueblo de Dios. Ahora, volvemos a ver otra vez al dragón en el capítulo 13, pero ahora se le llama una bestia. Y yo les pregunto, ¿es el mismo o no es el mismo? Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía, ¿cuántas? 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos, ¿qué tenía? 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia es la misma que el dragón del 12:3. Quiero que me contesten esa pregunta. Apocalipsis 12:3 presenta al dragón. Apocalipsis 13:1 presenta a la bestia. ¿Es la misma o es diferente? ¿Cuál es la diferencia que hay entre las dos bestias? A ver, ¿quién la encuentra? Lean los dos versículos, 12:3 y 13:1. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos bestias? Las diademas, exactamente. El dragón, ¿cuántas diademas tiene? Tiene 7 diademas, una diadema para cada cabeza. La bestia tiene ¿cuántas diademas? 10. Y tiene una diadema, ¿para qué? Para cada cuerno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es la misma o no es la misma? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es la misma o no es la misma? Estamos hablando del dragón. Vamos a ver, podríamos decir algo así como que si es la misma pero no es la misma, ¿sí? ¿Se pueden decir a veces cosas así? Es la misma pero no es la misma. Vamos a leer, ¿qué dice el versículo 2? Dice el versículo 2, y la bestia que vi era semejante ¿a qué? A un leopardo,
y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y aquí viene lo interesante, y esto nos responde si es la misma. Y el dragón, ¿qué dice? Le dio a esta bestia tres cosas: su poder, su trono y su gran autoridad. Ahora pregunto otra vez, ¿es la misma o no es la misma? Bueno, sí es y no es. Vamos a contestar sí es y no es. ¿Por qué sí es? Porque tiene, ¿verdad?, las mismas 7 cabezas y 10 cuernos. Pero el hecho de que las coronas, ¿qué significan las coronas, las diademas? Bueno, ahí se habla más de diademas porque, miren, los gobernantes romanos, más que coronas, ¿qué usaban? Usaban diademas, ¿verdad? Y si nosotros vemos las características que se presentan allí en el capítulo 12, vamos a ver que el dragón está representando a una institución que está siendo manejada también por Satanás. ¿Quién es? El Imperio Romano. ¿Quién trató de destruir a Cristo Jesús? Fue Roma. Roma intentó matar a Jesús en su nacimiento a través de uno de sus gobernantes. ¿Quién fue? El rey Herodes, que era uno de los gobernantes romanos que estaban ¿en dónde? Allí en Judea. Pero no solamente Roma intentó matar a Jesús en su nacimiento, tratando de defender, ¿verdad?, lo que ellos llamaban el celo político, no sea que se levante un nuevo rey, sino que Roma también participó y fue quien ejecutó ¿a quién? A Cristo Jesús en la cruz. Así que en ese sentido vemos que la Roma pagana, la Roma imperial, ¿verdad?, es la que también participa y se constituye en el instrumento del enemigo para destruir ¿a quién? Al pueblo de Dios. Pero ahora vemos que ese dragón le entrega a esta otra bestia, ¿sí?, 3 cosas. ¿Qué le entrega? Su trono. Quiere decir que en el mismo lugar donde se sentaba el dragón, allí en el mismo lugar donde el dragón tenía su trono, ¿verdad? Estamos hablando del dragón como el imperio ¿qué? Romano, el mismo lugar donde se sentaban los césares. Allí en ese mismo lugar se iba a sentar ¿quién? Esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, pero con las coronas en sus cuernos. En ese mismo lugar. ¿Qué más le da? Le da su poder. Y cuando se habla de poder, ¿verdad?, aquí se habla del poder político. El mismo poder político que tenía el dragón lo va a tener ¿qué? La bestia. Y su autoridad. ¿Qué significa la autoridad? Bueno, vamos a ver lo que dice aquí. Vamos a leer el versículo, capítulo 13, versículo 7. ¿Qué significa autoridad? Dice ahí: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio ¿qué? Autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué es autoridad? Poder tener, ¿verdad?, el poder, el tener el poder de que todo el mundo le obedezca, ¿sí? Es como que si usted en su casa da órdenes y nadie le obedece, ¿tiene autoridad o no tiene? No tiene. Pero aquí se habla, ¿verdad?, de que tiene la autoridad ¿sobre qué? Sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quiere decir que la misma autoridad, ¿verdad?, que tuvo la Roma, ¿qué? La Roma pagana, lo va a tener este nuevo poder. ¿Y quién es este nuevo poder? Bueno, vamos a ver aquí. ¿Quién es este nuevo poder? Vamos al versículo 13. Apocalipsis 12, 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Ya no persigue al hijo. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por ¿cuánto tiempo?
tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto tiempo es eso? Bueno, es lo mismo que dice el versículo 6. Versículo 6, ¿verdad? Nos dice que la mujer huyó al desierto ¿por cuántos días? 1260 días, ¿sí? Así que aquí vemos que el dragón persigue a la mujer ahora por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y ahora aquí viene una pregunta interesante. Dijimos que el dragón en el versículo 7, hablando de la guerra en el cielo, ¿a quién representa? Al diablo, a Satanás. Dijimos que el dragón en los versículos 1 al 4 del capítulo 12, que intenta matar a Jesús, al Hijo de Dios, ¿a quién representa? A la Roma imperial, a la Roma pagana. Pero ahora vemos aquí al dragón persiguiendo a la mujer durante un periodo de 1260 días. Y yo les pregunto, ¿quién es este dragón? ¿Es la misma Roma pagana? La Roma pagana cayó en el año 476 después de Cristo, el siglo V. Y aquí estamos hablando de otro periodo profético, los 1260 días. Este periodo de 1260 días de persecución de la mujer, ¿sí? ¿Cuándo comenzó? Bueno, entendemos, ¿verdad? De acuerdo a lo que la Biblia dice, que es un periodo cuando esta bestia tiene, ¿verdad?, el predominio para perseguir y matar también al pueblo de Dios. Y aquí no estamos hablando ya de Roma pagano imperial. ¿De quién estamos hablando? De la Roma papal. Así que el dragón aquí en estos versículos ya no representa a la Roma imperial. ¿Aquí a quién representa? A la Roma papal, ¿sí? Durante el periodo de los 1260 días. Un periodo que comenzó ¿en qué año? 538. Y que se fue hasta el año 1798. Este es el periodo de los 1260 días. Ahora yo les pregunto, el dragón que aparece aquí, ¿verdad?, en Apocalipsis 3, 12, 13, que persigue a la mujer, ¿es el mismo que la bestia del 13:1? ¿Sí o no? ¿O es distinto? ¿Es el mismo? Bueno, vamos a ver al del 13:1. ¿Por cuánto tiempo el del 13 persigue a la iglesia? Y vamos a ver ahora el versículo 5. También, 13:5, también se le dio boca, ¿a quién? A la bestia, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto tiempo? 42 meses. Ahora le pregunto, ¿es la misma o no es la misma? Bueno, vamos a sacar la cuenta. Miren, aquí hay 3 periodos de tiempo. Hay un periodo que dice que es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Hay otro periodo que dice que son 1260 días. Y aquí encontramos otro periodo que dice que son 42 meses. ¿Estos periodos son distintos o es el mismo periodo? Bien, recuerden que el término tiempo viene del libro de Daniel. Daniel 7:25, ¿recuerdan? Donde ya es el cuerno pequeño, el que persigue al pueblo de Dios por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo es un singular o un plural. Es un singular. ¿Cuánto representa? 1. Ahora, tiempos en el libro de Daniel es un plural absoluto, que es un dual. ¿Y dual cuántos son? Son 2. Así que tenemos 1 más 2, ¿cuántos son? 3. Y tenemos la mitad de un tiempo, que es medio. Serían 3 tiempos y medio. Ahora, en el libro de Daniel, tiempo representa un año.
Recuerden que se le dijo a Nabucodonosor, vas a estar, ¿verdad?, loco por ¿cuántos tiempos? Por 7 tiempos. Y Nabucodonosor estuvo, ¿verdad?, por 7 años perdió la razón. Así que 3 años y medio. Si nosotros convertimos 3 años y medio a meses, ¿cuántos meses da? Vamos a sacar la cuenta. ¿Un año cuántos son? 12. 2 años, 24. 3 años, 36. Más 6 meses, 36 más 6, ¿cuántos son? 42. Así que 3 años y medio es igual a ¿cuánto? 42 meses. Ahora, si convertimos 42 meses a días, tenemos que multiplicar 42 por ¿cuánto? Por 30, que es el mes profético. ¿Y cuánto nos da? 1260 días. Ahora yo les pregunto, porque recuerden que cuando vemos al dragón en el capítulo 12, no debemos de verlo nada más como, oh, es que ese es Satanás. No, está hablando de Satanás más las instituciones que representan a Satanás en este mundo y que han estado persiguiendo al pueblo de Dios para destruirlo. Ahora yo les pregunto, ¿el dragón de Apocalipsis 12:13 es el mismo que la bestia del capítulo 13:1? ¿Sí o no? Sí, es el mismo. ¿Sí? Vean cómo el dragón va tomando diferentes características. Ahora, la bestia de Apocalipsis 13:1 es la misma que el dragón del 12:3. Sí es el mismo, pero no es el mismo. ¿Por qué sí es el mismo? Porque las dos bestias son Roma, ¿no es cierto? El dragón es Roma, Roma pagana, y la bestia también es Roma. ¿Pero qué Roma? Roma papal. Pero esta Roma en 2 épocas distintas, ¿sí? Entendemos que son 2 épocas distintas porque el texto lo dice. ¿Quién fue primero, el dragón o la bestia? El dragón, dice el capítulo 13:2, que el dragón le entregó ¿qué? Su poder, su trono y su gran autoridad, ¿sí? Así que vemos aquí, ¿verdad? Quien persigue al pueblo de Dios es el dragón de Apocalipsis 12:13, que ya es otro momento del dragón, y es a la vez la misma bestia de Apocalipsis capítulo 13 versículo 1. Ahora, ¿cómo sabemos que son épocas distintas? Porque las diademas representan ¿qué? Representan realezas, reinado, y el dragón tiene las coronas puestas ¿sobre qué? Sobre sus 7 cabezas. Recuerden que las 7 cabezas vamos a ver, ¿verdad?, allá en Apocalipsis 17, que también representa 7 montes. Y 7 montes es un símbolo, ¿verdad?, que representaba a la Roma imperial, la Roma pagana en los primeros siglos. Ahora, la bestia tiene las coronas puestas sobre los cuernos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que ahora, ¿verdad?, el reinado ya no está sobre las cabezas y no está sobre la Roma, ¿qué? La Roma pagana. Ahora está sobre otra Roma que surge entre los 10 cuernos. ¿Quién es la Roma que surge entre los 10 cuernos? Bueno, tenemos que ir a Daniel capítulo 7, ¿verdad? Y es la Roma papal. Así que esto nos enseña, ¿verdad?, que este periodo de la bestia, aunque es la misma Roma, es un periodo distinto. Y es el periodo de los 10 cuernos, después del año 476 que Roma había caído. Por eso decimos, ¿verdad?, que este periodo viene desde el año 538 ¿hasta dónde? Hasta 1798. Y viene la última parte, Apocalipsis 12:17. La última parte del gran conflicto. Ya llevamos 3. ¿Cuáles son las que llevamos? La guerra en el cielo, el dragón. ¿Cuál es la segunda parte? La guerra en la tierra contra Cristo en el tiempo de la Roma pagana, la Roma imperial. ¿Cuál es el tercer escenario? La guerra contra la mujer por 1260 días, el dragón persiguiendo a la mujer durante 1260 días, la Roma ¿qué? Papal. Pero vamos al último momento, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y aquí viene la parte que queremos resaltar.
se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. La palabra resto viene de una palabra griega que es loipon, que significa remanente. ¿Qué es remanente? Remanente es cuando de un grupo grande queda un grupo ¿qué? Pequeño. Eso es remanente. Sí, lo vemos también en el libro de Daniel. De un grupo numeroso solo queda un pequeño grupo. Ahora, aquí es donde encontramos el punto que queríamos llegar. Este dragón que persigue al resto de la mujer, al remanente de la mujer, es la misma institución, es la misma institución que las tres que hemos visto, o en una institución distinta. Ahora yo les pregunto, ¿esto ya se cumplió o se va a cumplir todavía? Aquí hay otro dragón. Aquí hay otro dragón. ¿Quién es este dragón? Ya vimos que el dragón del 12:7 es el diablo, haciendo guerra contra Miguel en el cielo. Ya vimos que el dragón del 12:1 al 4, ¿quién es? Es la Roma imperial. Ya vimos que el dragón del 12:13 al 15, ¿quién es? Es la Roma papal. Ahora la pregunta es, ¿quién es el dragón que va a perseguir o a hacer guerra contra el remanente de Dios? Muy bien. Vamos al capítulo 17 de Apocalipsis. Apocalipsis 17. Y aquí volvemos a encontrar a la misma bestia por última vez en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y vamos al 3, que es donde queríamos llegar. Y me llevó en espíritu al desierto. Voy a hacer una pregunta. En el capítulo 12, ¿sí?, de Apocalipsis, vamos a ir al capítulo 12. Ahí nada más le damos la vuelta, ¿verdad?, a la página. Versículo 14. Cuando el dragón estaba persiguiendo a la mujer, ¿a dónde huyó la mujer? Al desierto, ¿sí? La mujer está en el desierto, donde es sustentada. Y ahora Juan, en escena, es llevado otra vez ¿a dónde? Estamos en el 17:3, al desierto. ¿Qué ocurrió en el desierto antes de esta escena? El dragón estaba tratando de matar ¿a quién? A la mujer. Pero ahora Juan ve un escenario distinto en el mismo desierto. ¿Qué ve en el desierto? Dice aquí que el versículo 13, me llevó en el espíritu del desierto y vi ¿a quién? Ve a una mujer. Pero ahora ya no la ve, que la está persiguiendo el dragón. ¿Cómo la ve? Sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Es la misma bestia o no es la misma bestia? Sí es la misma bestia. Pero ahora entendemos que es la misma bestia en una época distinta. ¿Por qué? Esta bestia no tiene diademas. ¿Se dan cuenta? No tiene diademas ni en los cuernos ni en las cabezas. En lugar de diademas, ¿qué tiene esta bestia? Tiene a una mujer, ¿verdad?,
que la está jineteando. Sí, porque está sentada sobre ella. Sí. ¿Quién es esta mujer? Dice versículo 4 y 5. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano ¿qué? Una copa, un cáliz de oro lleno de ¿qué? De abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Sabe qué? Este concepto, ¿verdad?, de abominaciones viene de un concepto hebreo del Antiguo Testamento que es shikutz, un término que se traduce ya como shikutz shomem, la abominación desoladora. ¿Qué significa shikutz? Shikutz se refiere, ¿verdad?, a la abominación que Dios tiene por causa de la idolatría. Sí. Así que cuando dice aquí que tiene su copa llena de abominaciones, ¿qué significa? Que está llena de idolatría, ¿verdad? La copa representa lo que esta mujer le ofrece ¿a quién? A todas las naciones, lo que le ofrece al mundo. Por eso dice ahí que todos los reyes de la tierra, no sé si se pueden subir un poquito al volumen, siento que me lo bajaron, como que me lo bajan. Me estoy esforzando. Gracias, así está bien. Hablo más despacio, pero está bien. Entonces, tenemos aquí, ¿verdad?, que las abominaciones, ¿qué son símbolo? De la idolatría. Y dice ahí que es con lo que la mujer ha embriagado ¿a quién? A todas las naciones. Todas las naciones se han embriagado con el vino del furor de su fornicación, que es la idolatría. En otras palabras, esta mujer que está sentada encima de la mujer del dragón, ¿qué es lo que le ofrece al mundo? Falsas doctrinas, doctrinas idolátricas. Ahora vamos al versículo 5. ¿Quién es esta mujer? Y en su frente tiene un nombre escrito, un misterio. ¿Y cómo se llama? Es Babilonia, pero no es cualquier Babilonia. Es Babilonia la Grande. Y saben que este concepto de la Grande es un concepto importante en Apocalipsis 17. Porque Babilonia por sí sola es un poder, ¿sí? Es una entidad. Pero aquí cuando dice la Grande, está hablando de que además de su propia identidad, tiene otras entidades. ¿Quiénes son? Dice, ¿es la madre de quién? De las rameras. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las rameras? ¿De dónde salieron las rameras? Bueno, si es la madre, quiere decir que las rameras, ¿qué son? Son sus hijas, ¿o no es así? Sí, porque yo así entiendo. No podemos decir que si es la madre, las rameras no son sus hijas. Entonces son las rameritas, exactamente, sus hijas. Ahora, sus hijas, ¿qué están haciendo? ¿Qué están siguiendo? Si son rameritas, quiere decir que siguen exactamente las mismas doctrinas ¿de quién? De la madre. Esto quiere decir, gracias, que esa mujer dio a luz hijas, pero que esas hijas también siguieron el mismo ejemplo ¿de quién? De su madre. Por eso Apocalipsis 12:17, fíjense, vamos a rezar Apocalipsis 12:17. Dice, el dragón se fue a hacer guerra ¿contra quién? No contra la mujer. Ahí ya la mujer fíjense, ya el dragón ya no pelea con la mujer. ¿Por qué no pelea con la mujer allí? Porque la mujer, ¿verdad? Vamos a decir, la mujer ahora ya no está siendo perseguida. En el escenario que estamos viendo, ¿la mujer dónde está? Está montada anda jineteando a la bestia, está encima de la bestia, ¿sí? Pero dice ahí, se fue a hacer guerra contra el resto
de la descendencia. ¿Quién es la descendencia de usted? Son sus hijos. Entonces quiere decir que esta mujer tuvo una descendencia. ¿Quiénes son la descendencia? Sus hijas, ¿verdad? Pero el dragón no persigue a sus hijas. ¿Por qué no persigue a sus hijas? Porque sus hijas también ya son rameras, como la ramera. ¿A quién persigue ahora? A un resto, quiere decir a un remanente. Quiere decir que de sus hijas, ¿sí? De sus hijas salió ¿qué? Un remanente. Yo les pregunto, ¿de dónde sale el remanente? ¿Sale de la mujer o de las hijas de la mujer? Según este versículo. De las hijas de la mujer. Según este versículo sale de las hijas de la mujer. El remanente no sale ¿de quién? De la mujer. Sale de las hijas de la mujer. Ahora, el remanente, ¿sí? Vamos a decir, entonces es la segunda o la tercera generación de la mujer. Bueno, la primera o la segunda generación. La segunda, es la segunda, pero la primera serían sus hijas y la segunda sería ¿quién? El remanente. Entonces, cuando nosotros vemos aquí entonces este pueblo remanente, nosotros descubrimos lo siguiente, que el pueblo remanente realmente no viene, ¿verdad?, como primera generación de la mujer, sino viene ¿qué? Como segunda generación, porque el remanente es hijo de las hijas de la mujer. Ahora, Apocalipsis 17 nos está explicando ahora que la mujer ya no está siendo perseguida. Ahora, esta mujer está vestida distinta que la que vimos en el capítulo 12, ¿sí o no? La del capítulo 12, ¿cómo está vestida? De sol. ¿Un símbolo de qué? De la pureza. Y aquí está vestida ¿de qué color? De color rojo o púrpura, que en Apocalipsis es un símbolo ¿de qué? De la corrupción. ¿Sí? Ustedes notan en el capítulo 12, 3 que leímos, dice que vi un dragón rojo. ¿Por qué un dragón rojo? Porque es un símbolo ¿de qué? De la corrupción. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que el dragón ya no está persiguiendo a la mujer, porque tanto la mujer como sus hijas se han ¿qué? Se han corrompido. Y los únicos que quedan fieles, ¿quién es? Es el remanente. Ahora yo les pregunto, aquí está hablando de la historia de la iglesia, ¿sí o no? Está hablando de la historia de la iglesia. ¿Es verdad que la iglesia pura que Cristo estableció se corrompió o no se corrompió? ¿Es verdad o no es verdad? Vamos brevemente a la historia apocalíptica de las iglesias. Y vamos a Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Aquí hay 7 iglesias, ¿sí? ¿En qué momento la iglesia se corrompe? ¿Y en qué momento, verdad, la iglesia totalmente deja de ser la iglesia de Cristo y lo que queda es un remanente? Ahora, en la historia de la iglesia vamos a ver lo siguiente. De la iglesia, ¿sí?, sale un remanente que originalmente son sus hijas y que no eran corruptas, pero que después aquí en Apocalipsis 17, ¿cómo las vemos? Corruptas. Y de esas hijas sale ¿qué? Otro remanente. Hay 7 iglesias. Recuerden que las 7 iglesias representan los 7 periodos del cristianismo, desde su origen hasta dónde, hasta el final. La iglesia de Éfeso, ¿sí?, la iglesia apostólica del año 31 al año 100, la iglesia de Esmirna, la iglesia que está siendo perseguida del tiempo de los Césares, del año 31 al 313 con el edicto de Milán, la iglesia de Pérgamo, ¿verdad?, la iglesia exaltada, pero que desgraciadamente, ¿qué pasa? Se corrompe, ¿no?, cuando establece un ¿qué? Un lazo de unión con el paganismo romano, la iglesia del 313 al año 538, que es la iglesia del tiempo de Constantino, ¿sí?
De ahí viene la iglesia de Tiatira, que es la iglesia de la Edad Media, 538 hasta el año 1517, el tiempo de la Reforma. ¿Sí? De ahí viene la iglesia de ¿quién? De Sardis, la iglesia del tiempo de la Reforma, de 1517 a 1798. De ahí viene la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia, ¿verdad?, del renacer del adventismo, movimiento adventista, 1798 a 1800, ¿qué? 44. Y finalmente viene la última iglesia, la iglesia de la Odisea, 1844, ¿hasta dónde? Hasta la venida de Cristo. Ahora, vamos a ver, ¿cuándo la iglesia se comienza a corromper? Vamos a ver solamente esto porque me quedan 3 minutos y luego seguimos en el tema. 5 minutos, dice el hermano. Seguimos en el culto divino, ¿sí? ¿Cuándo la iglesia se empieza a corromper? ¿Y cuándo deja ser ya la mujer la iglesia de Cristo para darle lugar al remanente? Y acá estamos viendo de que ese remanente de la mujer también se corrompe y surge otro remanente de la descendencia de la mujer, que es el que está hablando Apocalipsis 12, 17. Vamos al tiempo de Pérgamo y vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. 12, 14, iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí ¿a quién? A los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué hacía Balaam? Que enseñaba a Balac a poner ¿qué? Tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué? Fornicación. ¿Qué es esto? ¿Es lo mismo Apocalipsis 17, sí o no? Esto es que se introduce la idolatría en la iglesia. Recuerden que Balaam, y esto es interesante, Balaam había sido un profeta de Dios, ¿sí o no? Pero ¿qué fue lo que corrompió a Balaam? La codicia, ¿sí? La codicia. Y en la corrupción, Balaam fue el que puso una piedra de tropiezo para el pueblo de Dios, porque Balaam le dio un consejo al rey Balac, que le dijo: mira, no los podemos maldecir, pero sí los podemos hacer caer. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer caer? Con la fornicación y con la idolatría. Así que, ¿en qué época de la iglesia empezó a fornicar? La iglesia de Pérgamo, del año 313 al 538. ¿La época de quién? Del emperador Constantino. ¿Qué pasó en el tiempo de Constantino? La iglesia cristiana se compromete ¿con quién? Con el paganismo romano. Y ahí entra toda la idolatría. Y entonces la iglesia empieza ¿qué? La iglesia empieza a caer espiritualmente, ¿sí? Así como los hijos de Israel empezaron ¿a qué? A caer. Pero todavía Dios la sigue considerando su pueblo, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque la siguiente iglesia es la iglesia de Tiatira. Y en la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Versículo 3, Dios le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer que se llama ¿cómo? Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzcas a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado un tiempo ¿para qué? Para que se arrepiente, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí Dios ya le pone un tiempo a su iglesia, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es el problema de la iglesia? Tiene a Jezabel. Bueno, no literalmente. Jezabel es un símbolo, ¿verdad? Y con esto vamos a terminar, porque vamos a seguir luego con la siguiente, el remanente. ¿Quién es Jezabel en esta iglesia? Bueno, para saber quién es Jezabel hay que ver quién era Jezabel en el Antiguo Testamento. Jezabel, ¿era una mujer israelita o era una mujer extranjera? Era una mujer extranjera, ¿sí? Que por medio de un pacto matrimonial, ¿qué hace? Supuestamente se hace israelita, ¿verdad?
así como la iglesia romana supuestamente se hizo ¿qué? Cristiana. Así como el imperio romano supuestamente se hizo cristiano. Sin embargo, Jezabel llevó al pueblo de Israel ¿a dónde? A la apostasía nacional, ¿sí o no? Y aquí vemos que esto ocurrió ¿en qué tiempo? En el tiempo del profeta Elías. Ahora Dios dice que si no se arrepiente, ¿qué es lo que va a hacer? Versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Bueno, hay más descripción, pero vamos a dejarlo aquí. Históricamente, la iglesia que fundó Cristo, ¿verdad?, que estaba representada por la mujer de Apocalipsis 12 vestida de sol, ¿se fue qué? Se fue corrompiendo. Tanto al llegar al punto de la apostasía total de la iglesia. ¿Qué pasa cuando la iglesia apostata en el tiempo de Tiatira? Lo vamos a ver en la iglesia de Sardis. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hace Dios con su iglesia? Bueno, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga para seguir siendo parte fiel del pueblo de Dios. Estamos viviendo, ¿verdad?, en el tiempo cuando Dios tiene un remanente. Y que ese remanente, ¿verdad?, que esa iglesia fiel podamos ser cada uno de nosotros para honra, para gloria de Dios. Que el Señor les bendiga. Gracias, Pastor Tenorio, y realmente damos gracias a Dios porque todo lo que aprendemos y recordamos y estudiamos nos ayudan a prepararnos a cada uno para cuando venga Cristo y estar listo para recibirlo.